La lámpara de cristal que colgaba sobre mí refractaba la luz en miles de pequeñas estrellas que se reflejaban en el pulido suelo de mármol del salón de baile Grandview. Mis dedos se cerraron alrededor del tallo de una copa de champán que no había tocado. El cristal se calentaba contra mi palma mientras permanecía al margen de una riqueza a la que solo había servido, pero en la que nunca había vivido. Un mes. Ese era el tiempo que llevaba siendo la asistente ejecutiva de James Wilson, gestionando agendas y correspondencia para un hombre cuyos silencios pesaban más que las conversaciones de la mayoría de la gente. La gala corporativa se extendía ante mí como un escenario de otro mundo. Mujeres con vestidos que costaban más que mi salario anual se deslizaban a mi lado, con risas cultas y cuidadosamente moduladas. Hombres con esmoquín se agrupaban en corrillos, sus apretones de manos cerrando acuerdos millonarios. Esta noche me había vestido con cuidado, con un sencillo vestido negro de una tienda de segunda mano. Lo suficientemente elegante como para no avergonzar a mi jefe, lo suficientemente modesto como para pasar desapercibida. Ese era el objetivo. Mezclarme, observar, no llamar la atención. En mi breve permanencia en el cargo, había aprendido que James Wilson prefería que su personal fuera discreto. Había tenido 7 asistentes en los 2 años anteriores a mí, cada uno de los cuales duró apenas unas semanas antes de que sus exigentes estándares los llevaran a dimitir. Había estudiado sus entrevistas de salida durante mi investigación antes de aceptar el puesto. Demasiado exigente, expectativas imposibles, nunca satisfecho, frío. La advertencia debería haberme disuadido, pero necesitaba desesperadamente el trabajo y algo en el reto me intrigaba. Mi primer día, James me miró exactamente una vez, esos ojos oscuros evaluándome con la misma atención que prestaría a una cláusula de un contrato, y luego volvió a su trabajo sin hacer ningún comentario. En las 4 semanas transcurridas desde entonces, nuestras interacciones se mantuvieron estrictamente profesionales. Se comunicaba a través de correos electrónicos Tour y breves instrucciones verbales. Yo respondía con eficiencia y precisión, anticipándome a sus necesidades antes de que las expresara. La dinámica funcionaba. Tenía la intención de mantenerla así. Las puertas del salón de baile se abrieron, dejando entrar a una oleada tardía de invitados. Reconocí a varios de ellos por las fotografías que había revisado para prepararme para esta noche. Socios comerciales de Wilson Enterprises, socios potenciales, contactos cuidadosamente seleccionados. Mi trabajo era sencillo: circular discretamente, recordar caras y nombres, proporcionar a James un informe detallado a la mañana siguiente. Reconocimiento corporativo estándar disfrazado de socialización con champán. Un camarero se materializó a mi lado, ofreciéndome una copa nueva de una elegante bandeja. Estoy bien, gracias. Mantuve la voz baja, profesional. El camarero se alejó y yo cambié ligeramente de posición para tener una mejor vista de la entrada, donde James estaba saludando a los invitados. Llevaba un smoking con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. El traje le quedaba impecable y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, enmarcando su rostro anguloso. A sus 31 años, llamaba la atención sin esfuerzo, y su presencia hacía que los hombres menos importantes se sometieran inconscientemente a él. Durante el último mes había observado detalles sobre él: cómo tomaba el café solo, sin azúcar, cómo leía los contratos con la mano izquierda apoyada sobre la mesa. El dedo anular golpeaba ocasionalmente cuando encontraba un lenguaje cuestionable. Cómo se le tensaba la mandíbula de forma casi imperceptible cuando llamaba a su padre. Sus conversaciones eran breves y evidentemente tensas. Cómo nunca sonreía. Vaya, vaya. Una voz interrumpió mis observaciones. Wilson por fin había traído a alguien que merecía la pena ver a uno de estos aburridos eventos. Me giré y vi a Patrick Taylor acercándose, con la expresión de confianza propia de los hombres que han nacido ricos en lugar de haberlo ganado. Había visto su expediente: inversor de capital riesgo, socio potencial de Wilson Enterprises en una adquisición tecnológica, con reputación de tácticas de negociación agresivas y manos inquietas en los eventos de la empresa.
Señor Taylor, mantuve un tono neutro y educado. ¿Está disfrutando de la velada? Ahora sí. Su mirada me recorrió con una evaluación descarada, de esas que te ponen la piel de gallina por la incomodidad. No creo que nos conozcamos. Patrick Taylor extendió la mano con la expectativa de que se la estrechara. Se la estreché brevemente, retiré, me amablemente, retirándola tan rápido como me lo permitía la cortesía. Kate Roberts. Trabajo para el señor Wilson. Trabajo para él. La sonrisa de Patrick se amplió. ¿En qué capacidad? Pareces demasiado encantadora para estar enterrada en papeleo. El desprecio casual de mi profesionalidad me molestó, pero mantuve la compostura. Asistente ejecutiva, si me disculpa. Espere. Cambió de posición, bloqueando mi retirada. De hecho, quería preguntarle algo a Wilson. ¿Está soltera? La pregunta me paralizó en seco. Ni siquiera me miraba. Su atención se centraba al otro lado del salón, donde James acababa de terminar una conversación y se giraba en nuestra dirección. Patrick alzó ligeramente la voz, asegurándose de que se le oyera. Wilson, ¿está soltera? Su asistente. Me gustaría invitarla a cenar. El salón de baile no se quedó exactamente en silencio, pero las conversaciones cercanas se interrumpieron y se apagaron cuando las cabezas se volvieron hacia nosotros. Sentí como el calor me subía por el cuello. La humillación se mezclaba con la furia por sentirme disgustado, como si no estuviera allí mismo, con la boca abierta para responder con algo mordaz. Pero James llegó primero. Se movió con esa gracia particular que había observado antes, económica y decidida. Sus ojos oscuros se fijaron en Patrick con una intensidad que hizo que la sonrisa segura del otro hombre vacilara. Luego James me miró y algo en su expresión cambió. No se suavizó exactamente, pero cambió de una manera que no podía definir. Ella es mía. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en agua tranquila. Dos sílabas que resonaron en mi pecho y aparentemente en la conciencia de James simultáneamente, porque sus ojos se agrandaron ligeramente. Era la primera vez que le veía mostrar una sorpresa genuina. El silencio se prolongó. Patrick parpadeó, con expresión de confusión. Varios invitados cercanos habían dejado de fingir que no escuchaban, y yo me quedé allí, con la copa de champán olvidada en la mano, mirando a mi jefe que acababa de reclamarme como si fuera de su propiedad delante de la mitad de la élite empresarial de la ciudad. Algo caliente y temerario se me subió a la garganta. El mismo impulso que me había llevado a solicitar un trabajo imposible, ahora me hizo levantar la barbilla y mirar directamente a James a los ojos. Los celos no le sientan bien a alguien que finge no darse cuenta de mi existencia, señor. El tratamiento formal tenía el tono justo para herir. Observé cómo se le tensaba la mandíbula, ese signo revelador de tensión que había aprendido a reconocer. Pero en lugar del hielo que esperaba, algo más brilló en sus ojos oscuros, algo que hizo que mi pulso se acelerara. Kate. Mi nombre sonaba diferente en su voz que en nuestras conversaciones profesionales. Más grave, cuidadoso. Ahora era una palabra, no una petición. James Wilson nunca hacía peticiones, pero el calor de su mirada sugería que esta conversación no se parecería en nada a nuestras breves interacciones formales habituales. Patrick abrió la boca para protestar, pero James le dirigió esa mirada gélida y fuera lo que el inversor de capital riesgo vio en ella. Le hizo retroceder con las manos en alto. Claro, Wilson, no hay problema. No me había dado cuenta de que ella estaba comprometida. Ahora sí. La mano de James encontró la parte baja de mi espalda, propietaria y cálida incluso a través de la tela de mi vestido. Me alejó de la multitud hacia las puertas francesas que daban a la terraza. Debería haberme opuesto, debería haberme apartado, debería haberle recordado que era su empleada, no su posesión. En cambio, dejé que me llevara fuera, a la fresca noche de diciembre, con el corazón latiéndome con fuerza, por razones que me negaba a examinar demasiado de cerca. La terraza estaba afortunadamente vacía, con guirnaldas de luces que proyectaban una suave iluminación sobre los elegantes muebles y las macetas de plantas de hoja perenne. En cuanto se cerraron las puertas detrás de nosotros,
amortiguando el ruido de la fiesta. James me soltó y dio un paso atrás, pero no muy lejos. Nunca lo suficiente como para sentirme segura. Lo siento. Su voz era controlada, pero percibí el tono bajo ella. Eso fue inapropiado. ¿Qué parte? Dejé mi copa de champán en una mesa cercana con cuidado deliberado, ganando tiempo para estabilizar mi respiración. Reivindicar la propiedad de su asistente delante de sus socios comerciales o arrastrarme aquí como si estuviera en problemas. Ambas cosas. Se acercó a la barandilla de la terraza, apoyando las manos contra la piedra, con la chaqueta del esmoquín ajustada sobre los hombros. No sé en qué estaba pensando. Eso es evidente. La imprudencia aún ardía en mi pecho, haciéndome atrevida. Apenas ha reconocido mi existencia en 4 semanas, señor Wilson. He sido invisible, eficiente e invisible, exactamente como prefiere a su personal. Así que perdóneme si estoy confundida por esta repentina muestra de posesividad. Se volvió hacia mí y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. No era ira, sino algo mucho más peligroso. ¿Crees que no me doy cuenta de ti? La pregunta fue apenas un susurro, pero me impactó como un grito. Me abracé a mí misma para protegerme del frío, o tal vez de la intensidad de su atención. Te comunicas por correo electrónico y con instrucciones de una sola palabra. Nunca me miras a los ojos durante las reuniones. Nunca me has hecho una sola pregunta personal. Así que, sí, supuse que para ti solo era otra pieza más del equipo de la oficina. Kate. Volvió a decir mi nombre, y esta vez sonó casi dolorido. Me fijo en todo lo que te rodea. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda e inesperada. Lo miré fijamente, tratando de conciliar a este hombre con el jefe frío y distante para el que había estado trabajando. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que solo unos centímetros nos separaban. Me di cuenta de que tomas el café con exactamente 2 terrones de azúcar y un chorrito de leche, que organizas los archivos por colores porque piensas cronológicamente, pero necesitas señales visuales, que te muerdes el labio inferior cuando piensas, que llevas el medallón de tu abuela todos los días debajo de la blusa, que sonríes a todos en este edificio excepto a mí. Cada observación me parecía una revelación. Pensaba que era invisible, pero al parecer él me había estado observando con la misma atención al detalle que prestaba a todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque soy tu jefe, apretó la mandíbula. Porque soy tu jefe y cualquier atención que vaya más allá del interés profesional sería inapropiada. Porque no tengo derecho a querer lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Audaz, peligrosa, cruzando todas las líneas profesionales que habíamos mantenido cuidadosamente. Pero su afirmación en ese salón de baile había destrozado algo entre nosotros, y necesitaba saber si había imaginado el calor de sus ojos o si esa cosa imposible era real. James acortó la distancia que nos separaba de un solo paso. Levantó la mano para acariciarme la cara, rozándome el pómulo con una delicadeza inesperada. Esto, dijo en voz baja, quiero esto. Entonces me besó, no de forma vacilante, ni con cuidado, sino con la misma intensidad concentrada que ponía en todas las negociaciones comerciales, como si lo hubiera estado pensando durante mucho más de 4 semanas. Y ahora que el dique se había roto, era imposible contenerse. Su boca se movió contra la mía con seguridad, y yo respondí sin pensar, poniéndome de puntillas para encontrarme con él, con las manos buscando las solapas de su chaqueta de esmoquín. El beso duró segundos u horas. No sabría decirlo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, la realidad volvió con un peso incómodo. Estaba besando a mi jefe en la terraza de un evento corporativo donde cualquiera podía salir y vernos. Empecé a... Pero James presionó su frente contra la mía, con las manos aún enmarcando mi rostro. No. Su voz era áspera. No te disculpes. No me digas que esto fue un error. No vuelvas a ser invisible. Señor Wilson, James, se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Cuando estamos solos, es James.
La intimidad de su nombre de pila me pareció más peligrosa que el beso, pero yo ya estaba cayendo. Ya había superado el punto de autoconservación. James, susurré, probándolo. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo me estremecí. Pero ya no voy a fingir que no te veo, Kate. Ya no voy a fingir que cada vez que entras en mi oficina no quiero sentarte en mi regazo y descubrir si sabes tan bien como he imaginado. Sus palabras me inundaron de calor. Era una locura, un suicidio profesional, todas las infracciones imaginables del manual corporativo. Pero sus ojos oscuros sostuvieron los míos, y vi algo que nunca esperé encontrar en James Wilson. Vulnerabilidad. Un mes, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Me has notado durante un mes más. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. La entrevista. Entraste en mi oficina, me miraste como si fuera un rompecabezas que resolver en lugar de una reputación que temer, y me dijiste que serías la mejor asistente que jamás había tenido. Te contraté en el acto y pasé los 3 días siguientes convenciéndome de que era por tus cualificaciones. Y el mes desde entonces ha sido una tortura. La palabra salió amarga, viéndote trabajar, viéndote ser brillante y eficiente, y completamente ajeno a que te habías metido bajo mi piel, tratando de mantener la distancia mientras lo único que quería era acortarla. Así que me reclamaste delante de todos. Di un paso atrás. Necesitaba espacio para pensar. Eso no es interés profesional, James. Es posesión. Lo sé. No volvió a intentar acortar la distancia, dejándome espacio. Y no tengo excusa, excepto que ver a Taylor mirarte como si estuvieras disponible hizo que algo se rompiera. Lo siento. La disculpa debería haber ayudado. En cambio, complicó aún más las cosas porque, a pesar de la imposibilidad, a pesar del desequilibrio de poder y la ética profesional, a pesar de todas las razones racionales para alejarme, no quería una disculpa. Necesito que entiendas algo. Volví a cruzar los brazos, sintiendo un repentino escalofrío. No puedo ser tu asistente, y tú, lo que sea que esto sea. No es justo para mí y no es sostenible. El dolor se reflejó en su rostro, rápidamente enmascarado. Lo entiendo. Haré que Recursos Humanos tramite tu traslado a primera hora del lunes. No dije que quisiera dejar Wilson Enterprises. La imprudencia volvió a surgir, haciéndome atrevida. Dije que no podía hacer ambas cosas. Así que, elija, señor Wilson. Mantenga a su asistente, perfecta, que sigue siendo profesional e invisible, o vea a dónde lleva esta cosa imposible. Pero no puede tener ambas cosas. Pasé junto a él hacia las puertas de la terraza, necesitando escapar antes de decir algo aún más peligroso. Su mano atrapó la mía, deteniéndome. Kate. Me volví. Su expresión era cruda, como nunca la había visto antes. Todo su cuidadoso control se había desvanecido. Te elijo a ti. 3 palabras que lo cambiaron todo. El lunes por la mañana llegó envuelto en ese tipo de sol invernal que hacía brillar las torres de cristal de Manhattan como promesas. Me quedé de pie en el baño de mi pequeño apartamento, mirando mi reflejo y preguntándome si parecía tan diferente como me sentía. El fin de semana había pasado en una extraña suspensión de la realidad. James no había llamado ni enviado mensajes, y yo había pasado 48 horas oscilando entre la certeza de que la noche del viernes había sido un hermoso error y el terror de tener que afrontar las consecuencias de mi ultimátum. Mi teléfono vibró mientras me pintaba los labios. Era un mensaje de un número desconocido, aunque de alguna manera supe quién era incluso antes de leerlo. No vengas a la oficina hoy. Enviaré un coche a las 10 am. Tenemos que hablar como es debido. James. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón haciendo piruetas. La presunción debería haberme molestado. Otra orden más de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. Pero él, tenemos que hablar como es debido, lo suavizó. Sugería que se trataba de una negociación más que de un decreto. ¿A dónde vamos? Le respondí. A algún lugar donde no nos interrumpan. Confía en mí. Confía. Una palabra tan simple, con implicaciones tan complicadas.
pero me encontré enviando un mensaje de texto diciendo, de acuerdo, antes de poder pensarlo demasiado. Luego pasé las siguientes 2 horas probándome y descartando un atuendo tras otro antes de decidirme por un vestido azul marino que era una mezcla entre profesional y accesible. El coche llegó precisamente a las 10 en punto. No era un sedán corporativo, sino un elegante vehículo negro con cristales tintados y un conductor que abrió la puerta sin decir nada. El interior olía a cuero y a algo caro que no supe identificar. Cuando nos incorporamos al tráfico, me di cuenta de que nos alejábamos del distrito financiero en dirección al centro de la ciudad. Mi teléfono volvió a vibrar. Gracias por venir. Sé que esto es poco convencional. Todo esto es poco convencional, respondí. ¿A dónde vamos? A mi apartamento. Antes de que te asustes, mi ama de llaves está allí. No se trata de un intento de seducción. Solo necesito privacidad para esta conversación. El apartamento resultó ser un ático con vistas a Central Park, con líneas limpias y ventanas de suelo a techo. La ama de llaves, una mujer profesional de unos 50 años que se presentó simplemente como Margaret, nos recibió con un servicio de café ya preparado en la sala de estar y luego desapareció discretamente. James se quedó junto a las ventanas, todavía con su traje a pesar de ser media mañana. Parecía que no había dormido bien. Se notaba una ligera tensión en sus hombros. Gracias por venir, dijo, sin apartar la vista del paisaje. No dejas de darme las gracias. Dejé mi bolso en una silla y me acerqué, pero mantuve la distancia, como si esperaras que me negara. Lo habría entendido si lo hubieras hecho. Finalmente se giró, y la vulnerabilidad de sus ojos coincidía con la del viernes por la noche. Lo que hice en esa gala fue imperdonable. Reivindicar tu presencia públicamente, ponerte en una situación imposible. Habrías tenido toda la razón en presentar una queja ante recursos humanos. ¿Es eso lo que crees que quiero? Presentar quejas, crucé los brazos, de repente irritada. No soy una empleada indefensa, James. El viernes por la noche tomé mi propia decisión. Te devolví el beso, te di un ultimátum. Deja de actuar como si fuera una víctima de tu terrible comportamiento. Algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Estás enfadada, yo estoy confundido. Me acerqué a la ventana, necesitando mirar a otra cosa que no fuera él. Pasas un mes fingiendo que no existo, luego me reclamas como si fuera de tu propiedad y después revelas que me has estado observando todo este tiempo. Ahora me traes a tu casa para tener una misteriosa conversación que, al parecer, requiere total privacidad. Así que sí, estoy un poco enfadada y muy confundida. Te traje aquí porque necesito que entiendas lo que significa elegirme. Su voz estaba cuidadosamente controlada y porque necesito saber si estás segura. Me volví para mirarlo. No estaría aquí si no estuviera segura. No lo sabes todo. Se acercó al servicio de café y sirvió 2 tazas con una facilidad que denotaba práctica. Sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que implica estar conmigo. Entonces, dímelo. Acepté la taza que me ofreció. Nuestros dedos se rozaron brevemente. Empieza ¿por qué has tenido 7 asistentes en 2 años que no han podido trabajar para ti? Su boca se torció ligeramente. Me has investigado. Por supuesto que te he investigado. Lo investigo todo. Bebí un sorbo de café, perfecto, naturalmente, y esperé. James se quedó en silencio durante un largo momento, pareciendo elegir cuidadosamente sus palabras. Wilson Enterprises tiene éxito porque exijo la perfección. Pero hay otra razón por la que mis empleados no duran. Descubren cosas que no deberían. Hacen preguntas que no deberían. Se dan cuenta de patrones en mi agenda y contactos que no encajan con negocios legítimos. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de patrones? Del tipo que hacen que la gente sea despedida cuando indaga demasiado. Sus ojos se clavaron en los míos. Soy muy bueno en lo que hago, Kate, tanto en los aspectos legales como en los menos legales. La confesión quedó suspendida entre nosotros. Esperaba con implicaciones. Debería haber sentido miedo. Debería haber puesto excusas y haberme ido. En cambio, volví a sentir esa extraña imprudencia
el mismo impulso que me había llevado a desafiarlo el viernes por la noche. No soy ingenua. Dejé mi café con cuidado deliberado. Sé que Wilson Enterprises opera en zonas grises, las cuentas offshore, en los registros financieros, los socios comerciales con antecedentes cuestionables, las reuniones que tienes en establecimientos que solo aceptan efectivo. Soy tu asistente, James, lo veo todo. Su expresión pasó de cautelosa a sorprendida. ¿Lo sabías? Lo sospeché desde el primer día. Lo has confirmado ahora mismo. Me acerqué, inclinando la cabeza para estudiarlo. ¿Pensabas que saldría corriendo gritando o que presentaría denuncias a las autoridades? Pensé que harías lo inteligente y te distanciarías. Levantó la mano para acariciarme la cara, rozándome el pómulo con el pulgar. En cambio, estás aquí mirándome como si aún valiera la pena elegirme. Quizás no sea tan inteligente como crees. Me incliné hacia su tacto, cerrando los ojos brevemente. O quizás veo algo en ti que tú no ves en ti mismo. Kate, mi nombre era casi una plegaria. No soy un buen hombre. No necesito que seas buena. Abrí los ojos, sosteniendo su mirada. Necesito que seas sincera conmigo, contigo misma. ¿Puedes hacerlo? El beso fue su respuesta, y esta vez no hubo ningún evento público que nos interrumpiera. Su boca se movió contra la mía con la misma certeza que el viernes por la noche, pero más profunda, más intensa. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza para tener mejor acceso. Me puse de puntillas, rodeando su cuello con mis brazos, saboreando el café y algo único de James. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Necesito contarte algo más. Su voz era áspera al hablar de la empresa, de mí. De acuerdo. Intenté dar un paso atrás para darle espacio, pero sus manos en mi cintura me mantuvieron cerca. No soy solo un empresario que se salta las reglas. Wilson Enterprises es legítima, pero se basa en unos cimientos que no lo son. Mi padre hizo una pausa, apretando la mandíbula. Mi padre formaba parte de una organización, East Coast Operations. Cuando decidió jubilarse, yo heredé no solo su negocio, sino también sus conexiones y sus obligaciones. La comprensión se apoderó de mí con frialdad. La mafia, ya no la llamamos así, esbozó una sonrisa amarga. Pero sí, he pasado los últimos 5 años transformando todo lo que era legal, creando negocios reales, distanciándome de las viejas costumbres. Pero algunas conexiones no se pueden romper. Algunas obligaciones permanecen. ¿Es por eso que Patrick Taylor se echó atrás tan rápidamente el viernes por la noche? Las piezas encajaron. Reconoció lo que eres. Reconoció lo que significaba reclamarte públicamente. Las manos de James se apretaron sobre mi cintura. En mi mundo, cuando un hombre reclama a una mujer delante de testigos, es una declaración. Significa que ella está bajo su protección. Intocable. Mía. El pronombre posesivo debería haberme molestado. En cambio, me provocó un calor que se extendió por mi estómago. Y si no te hubiera dado un ultimátum, si hubiera fingido que lo del viernes por la noche no había pasado, habría respetado tu elección. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, pero te habría observado todos los días, deseando lo que no podía tener hasta que uno de los dos se derrumbara. Así que me elegiste para evitar la tortura. No pude evitar que mi voz sonara cortante. Te elegí porque la idea de que otra persona te tocara, te mirara, estuviera contigo, me daba ganas de quemar toda la ciudad. La cruda honestidad de su confesión me dejó sin aliento. Te elegí porque en un mes te convertiste en alguien esencial, no por tu competencia profesional, sino por quién eres. Apenas sabes quién soy. Entonces déjame aprender. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Déjame llevarte a cenar. Déjame hacerte las preguntas personales que he estado evitando. Déjame averiguar cómo podemos navegar por esta situación imposible. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en más tiempo, más espacio, más claridad sobre lo que era esto. En cambio me oí decir, de acuerdo. Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. La primera sonrisa auténtica que le había visto.
Transformó su rostro por completo, haciéndole parecer más joven e infinitamente más peligroso para mi corazón cuidadosamente protegido. Esta noche, dijo, te recogeré a las 7. Ponte algo cómodo. No será una cena de empresa. ¿A dónde vamos? A algún lugar donde puedas ser tú misma, no mi asistente. Me besó de nuevo, breve y dulcemente. A algún lugar donde yo pueda ser yo mismo, no tu jefe. El coche me llevó de vuelta a mi apartamento al mediodía. Pasé la tarde en un estado extraño, tocándome los labios donde me había besado, repitiendo cada palabra de nuestra conversación. Lo inteligente sería cancelar todo esto, buscar un nuevo trabajo, protegerme del inevitable desengaño de enamorarme de un hombre que vivía en un mundo de sombras y peligrosas obligaciones. Pero nunca se me había dado especialmente bien hacerlo inteligente. A las 6:30 me vestí con vaqueros y un jersey suave, dejándome el pelo suelto y maquillándome mínimamente. Si James quería a la verdadera yo en lugar de la fachada profesional, ahí la tenía. El timbre sonó exactamente a las 7. Estaba en el vestíbulo de mi edificio, vestido con vaqueros y una camiseta oscura, sin parecerse en nada al ejecutivo elegante para el que había trabajado. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Cuando me vio, su expresión se suavizó y se volvió cálida e íntima. Estás preciosa. Estás diferente. Cogí mi abrigo. Más joven, menos aterradora. ¿Es decepción lo que oigo? Me ayudó con el abrigo, con las manos posadas en mis hombros. Curiosidad. Me volví hacia él. Estoy viendo una faceta tuya que no sabía que existía. Esa es la idea. Entrelazó sus dedos con los míos. La intimidad casual era a la vez emocionante y aterradora. Vamos, quiero mostrarte mi lugar favorito de la ciudad. El lugar resultó ser un pequeño restaurante italiano en Brooklyn, de propiedad familiar y completamente sin pretensiones. El propietario saludó a James con familiar calidez y nos acompañó a una mesa en la esquina sin esperar a la reserva. Mientras comíamos pasta y bebíamos vino, James me contó que había crecido a la sombra de su padre, que había elegido los negocios legítimos como rebelión en lugar de obediencia, que se sentía solo por ser temido en lugar de conocido. Le hablé del medallón de mi abuela, de estudiar administración de empresas con una beca, de la necesidad desesperada de demostrar mi valía en un mundo que constantemente me subestimaba. Hablamos hasta que el restaurante cerró a nuestro alrededor, y cuando James me acompañó de vuelta a mi edificio de apartamentos, el beso de buenas noches se sintió como un comienzo más que como un final. Mañana, me dijo contra mis labios, resolveremos la logística, cómo funciona esto profesionalmente. Pero esta noche éramos solo nosotros, solo James y Kate. Me gustamos, le susurré, solo James y Kate. Su sonrisa lo era todo. Y cuando finalmente subí las escaleras hasta mi apartamento, supe con absoluta certeza que ya estaba demasiado perdida como para proteger mi corazón. Pasaron 3 semanas en una extraña doble vida que me dejó sin aliento y confundida en igual medida. Durante el horario laboral seguía siendo la asistente ejecutiva de James, eficiente, profesional, invisible en lo que importaba para las operaciones de Wilson Enterprises. Pero en cuanto se cerraban las puertas de la oficina, me transformaba en algo completamente diferente. Kate, no la señorita Roberts, su Kate. Como él había empezado a llamarme con una posesividad que debería haberme alarmado, pero que en cambio me revolvió el estómago. Fuimos cautelosos. Terriblemente, frustrantemente cautelosos. Sin muestras públicas, sin caricias prolongadas en la oficina, sin indicios de que nuestra relación hubiera pasado de ser profesional a íntimamente personal. James contrató a una nueva asistente, Maggie Davies, una mujer competente de unos 50 años que se encargaba de su agenda con gran eficiencia, mientras yo pasaba a ocupar un puesto de análisis estratégico de nueva creación. El ascenso vino acompañado de un aumento de sueldo y una oficina en otra planta, lo que eliminaba cualquier apariencia de impropiedad, al tiempo que me mantenía dentro de la infraestructura de Wilson Enterprises. Era una solución inteligente y calculada.
Exactamente el tipo de solución que esperaría de un hombre que había pasado años navegando por aguas peligrosas. Pero esta noche, sentada frente a James en su mesa de comedor, mientras su ama de llaves servía la cena con discreción, finalmente expresé la preocupación que había estado creciendo durante semanas. Tenemos que hablar de lo que es esto. James dejó su copa de vino. Sus ojos oscuros me evaluaban con la misma atención que prestaba a los contratos. Muy bien. ¿Qué quieres saber? Todo. Aparté mi plato. Se me había quitado el apetito. Llevamos casi un mes con este juego. Cenas, conversaciones nocturnas en tu apartamento, besos que se detienen antes de ir demasiado lejos. Pero no hemos hablado realmente de lo que estamos haciendo, ni de a dónde nos lleva esto. ¿Qué quieres que sea? La pregunta no debería haberme sorprendido. James tenía la costumbre de devolverme las preguntas, obligándome a expresar deseos que prefería dejar sin decir. Pero después de semanas de esta cuidadosa coreografía, estaba harta de evasivas. Quiero sinceridad. Sinceridad total, no la versión editada que me has estado contando. Me levanté y me acerqué a las ventanas que dan a la ciudad. Me dijiste que tu padre estaba relacionado con el crimen organizado. Me dijiste que estabas pasando a negocios legítimos, pero no me has dicho qué significa eso realmente. ¿Qué peligros siguen existiendo? ¿Qué obligaciones no puedes eludir? Le oí moverse detrás de mí. Sentí su presencia antes de que sus manos se posaran sobre mis hombros. Tienes razón. Su voz era tranquila, mesurada. Te he estado protegiendo al mantener ciertos detalles vagos. Pero eso no es justo para ti, así que dímelo. Me giré entre sus brazos, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Cuéntame todo. James se quedó en silencio durante un largo momento, apretando la mandíbula con la tensión que yo había aprendido a reconocer. Luego me tomó de la mano y me llevó al sofá, donde habíamos pasado innumerables tardes hablando de todo menos del elefante que había entre nosotros. Hace 5 años, cuando mi padre se jubiló, heredé su puesto en lo que la gente llama el sindicato, las operaciones de la costa este, principalmente Nueva York y Boston. No es como en las películas. No nos dedicamos a la protección ilegal ni al tráfico de drogas. Ahora es más sofisticado. Blanqueo de dinero a través de negocios legítimos, adquisiciones estratégicas que consolidan el poder, influencia sobre sindicatos, inmobiliarias, ciertos círculos políticos. Escuché sin interrumpir, dejándole hablar. He pasado estos 5 años desmantelando sistemáticamente todo lo ilegal mientras construía empresas legítimas. Wilson Enterprises está completamente limpia. Me aseguré de ello antes de contratarte. Pero todavía hay conexiones que no puedo romper. Obligaciones con antiguos socios, deudas de mi padre que se espera que yo honre. ¿Cómo qué? Cómo asistir a ciertas reuniones, facilitar ciertas presentaciones, hacer la vista gorda ante ciertas actividades. Sus manos se apretaron sobre las mías. Nada que comprometa mi negocio legítimo, pero lo suficiente como para que nunca pueda liberarme por completo de ese mundo. Y el peligro, la pregunta que había estado evitando, la razón por la que tus anteriores asistentes se marcharon cuando supieron demasiado. Hay organizaciones rivales, viejos rencores, gente que resiente mi transición a la legalidad porque amenaza sus propias operaciones. Su expresión era sombría. Cualquiera cercano a mí se convierte en un objetivo potencial. Por eso he sido cauteloso contigo, Kate. Por eso te he mantenido a distancia incluso cuando quería tenerte cerca. Por eso declarar públicamente que eras mía era a la vez lo más peligroso y lo más protector que podía hacer. Lo entendí todo. Porque dejar claro que eres mía significa que cualquiera que me toque tendrá que responder ante ti. Exactamente. Su pulgar trazó círculos en mi palma. En mi mundo, esa declaración tenía mucho peso. Les decía a todos los que importaban que estabas bajo mi protección, que eras intocable, pero también te marcaba como mía. Y hay gente que te vería como una ventaja contra mí. La realidad se instaló fría en mi pecho. Debería haberme sentido aterrorizada. Debería haber huido inmediatamente. En cambio, sentí otra cosa. Una extraña calma que provenía de comprender finalmente el panorama completo.
¿Por qué yo? La pregunta surgió más baja de lo que pretendía. Podrías tener a cualquiera, James. Mujeres que entienden tu mundo. Mujeres que provienen de familias como la tuya. ¿Por qué elegirme a mí y todas estas complicaciones? Se levantó bruscamente y se acercó a las ventanas como si no pudiera quedarse quieto. Durante un largo momento, se quedó allí de pie, a contraluz de las luces de la ciudad, con los hombros rígidos por la tensión. ¿Puedo decirte algo? Su voz era áspera. Sobre la primera vez que te vi, asentí aunque él no pudiera verme. Entraste en mi oficina para esa entrevista con un traje de una tienda departamental y una determinación que podría cortar vidrio. Me miraste como si fuera un rompecabezas que resolver en lugar de una reputación que temer. Todos los demás que me habían entrevistado me trataron con deferencia aduladora o con un terror apenas disimulado. Pero tú te sentaste, cruzaste las piernas y me dijiste exactamente cómo revolucionarías mi sistema de archivo y por qué mi gestión actual del calendario era ineficiente. A pesar de la gravedad de nuestra conversación, sonreí levemente. Recordé esa entrevista, mi desesperación por conseguir el trabajo en conflicto con mi incapacidad para hacerle la pelota a nadie, incluso cuando hubiera sido inteligente hacerlo. Te contraté en el acto porque reconocí algo en ti, lo mismo que veo cada vez que me miro al espejo. Alguien que lucha con uñas y dientes para demostrar que es más de lo que la gente supone, más de lo que es su origen, más de las limitaciones que otros intentan imponerle. Se volvió hacia mí y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Eres brillante y feroz y completamente inconsciente de tu propio poder. Me desafías de una manera que nadie más se atreve. Ves más allá de mi cuidadoso control y descubres a la persona que hay debajo. Y cuando estoy contigo, no soy el frío hombre de negocios, ni el hijo del jefe del crimen, ni el hombre al que todos temen. Solo soy yo, alguien que puede mostrarse vulnerable sin que eso se utilice en mi contra. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. Me levanté y me acerqué a él, necesitando acortar la distancia. Tengo miedo, admití, no de ti, sino de lo que esto significa. El peligro, las complicaciones, la imposibilidad de llevar una vida normal. Yo también tengo miedo. Sus manos me acariciaron el rostro con infinita delicadeza. Tengo miedo de no poder protegerte. Tengo miedo de que mi pasado destruya lo que estamos construyendo. Tengo miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que te mereces a alguien cuya vida no venga acompañada de amenazas de muerte y obligaciones peligrosas. Deja de decirme lo que me merezco. Presioné mis palmas contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo mis dedos. Déjame decidir eso por mí misma. Kate, yo elijo esto. Las palabras salieron firmes, seguras. Te elijo a ti, complicaciones, peligros y circunstancias imposibles incluidos. Pero necesito que me prometas algo. Cualquier cosa. No me protejas más mediante la omisión. Si hay peligro, dímelo. Si hay una amenaza, avísame. Si hay algo que debas saber, compártelo conmigo. No soy un ser delicado que necesita protección. Soy tu compañera y necesito que me trates como tal. Algo cambió en su expresión, sorpresa mezclada con respeto y algo más profundo que no podía nombrar. Compañeros, repitió, probando la palabra, no solo la mujer con la que salgo. Compañeros, sostuve su mirada en todo. Esa es mi condición, James. Honestidad total, confianza total. O terminamos esto ahora antes de que ambos nos involucremos demasiado. Su risa fue repentina y genuina. Kate, he estado demasiado involucrado desde esa entrevista, quizás incluso antes, en algún sentido cósmico que no entiendo. Entonces me besó y esta vez no hubo ninguna cautela. Su boca se movió contra la mía con desesperada certeza. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza para tener mejor acceso. Respondí con igual fervor, poniéndome de puntillas, rodeando su cuello con mis brazos, saboreando el vino y algo único de James. El beso se intensificó, cambió, se convirtió en algo más que simple deseo. Sabía a promesa, a compromiso,
a dos personas saltando juntas de un acantilado y confiando en que descubrirían cómo volar. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, James apoyó su frente contra la mía. Ven a vivir conmigo. Las palabras fueron apenas un susurro, pero me impactaron como un grito. Me aparté para mirarlo, buscando en su expresión signos de locura impulsiva. James, llevamos saliendo 3 semanas, 4 semanas y 2 días. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Y te he querido en mi espacio, en mi vida, en mi cama, desde el momento en que te conocí. Estoy harta de medias tintas, Kate. Estoy harta de que te vayas a medianoche. Estoy harta de momentos robados cuando lo que quiero es cada momento. Así que ven a vivir conmigo. Déjame despertarme a tu lado. Déjame volver a casa contigo. Déjame construir esto como es debido, en lugar de hacerlo con cautela y control. Era una locura, una imprudencia, ir demasiado rápido según cualquier criterio racional. Pero cuando abrí la boca para decir algo sensato, lo que salió fue, de acuerdo. Su sonrisa era brillante y transformaba todo su rostro. De acuerdo, de acuerdo. Me reí mareada por la imprudencia de aquello. Con una condición, mantengo mi apartamento durante 6 meses. Si este desastre fracasa estrepitosamente, necesito un lugar donde retirarme y lamer mis heridas. No fracasará. Su certeza era absoluta. Pero te pagaré el alquiler durante 6 meses si eso te hace sentir más segura. No es necesario. Compañeros, me recordó usando mis propias palabras. Los compañeros se apoyan mutuamente. Déjame hacerlo, Kate. Me rendí porque discutir me parecía menos importante que volver a besarlo. Pasamos el resto de la noche planificando la logística, tomando decisiones sobre el espacio y los límites, y sobre cómo navegar por esta nueva realidad. Cuando salí de su apartamento, nuestro apartamento, tendría que empezar a pensar en él de esa manera. Amanecía en Manhattan y me sentía a la vez aterrorizada y más viva que nunca. Mudarme con James Wilson era la mejor o la peor decisión de mi vida. Sospechaba que no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para dar marcha atrás. La transición se produjo con la misma eficiencia que James aplicaba a todo lo demás. En una semana, la mitad de mis pertenencias se habían trasladado a su ático. Nuestro ático, me recordé a mí misma, aunque el concepto aún me parecía surrealista. Había despejado espacio en su armario con naturalidad, dejando sitio para mi modesto guardarropa junto a su colección de impecables trajes. Mis libros encontraron su lugar en estanterías que antes solo ocupaban libros de negocios y revistas financieras. Mi cafetera, antigua y temperamental, pero muy querida, se ganó un lugar en la encimera de la cocina junto a su elegante máquina de café expreso. Margaret, la ama de llaves, se adaptó a mi presencia con elegancia profesional, preguntándome por mis preferencias en cuanto al té y aprendiendo mi horario sin hacer comentarios sobre la repentina convivencia. Si tenía alguna opinión sobre la vida amorosa de su empleador, la ocultaba cuidadosamente tras su eficiente comportamiento. La primera mañana me desperté en la cama de James, nuestra cama. Me quedé inmóvil durante varios minutos, escuchando su respiración constante a mi lado, tratando de asimilar la realidad de lo que había hecho. Me había mudado con un hombre al que conocía desde hacía menos de 2 meses. Me había comprometido en una relación con alguien cuya vida incluía peligros que no podía comprender del todo. Había abandonado todos los cuidadosos planes que había hecho para construir mi carrera poco a poco, con seguridad, sin complicaciones románticas. Estás pensando demasiado alto. La voz somnolienta de James interrumpió mis pensamientos en espiral. Su brazo se apretó alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su pecho. Prácticamente puedo oír cómo le da vueltas a la cabeza, tratando de averiguar si he perdido la cabeza. Probablemente. Sus labios se presionaron contra mi hombro, cálidos a través de la fina seda del camisón que me había comprado. Uno de los muchos pequeños lujos que seguía introduciendo en mi vida a pesar de mis protestas. Pero si te sirve de consuelo, yo perdí la mía primero. Me giré entre sus brazos para mirarlo. A la luz de la madrugada, con el pelo revuelto y el rostro suave por el sueño, parecía más joven, más vulnerable.
Nada que ver con el frío hombre de negocios que me había entrevistado meses atrás. ¿No te arrepientes?, le pregunté, necesitada de oírlo. Ninguno. Su mano me acarició la cara con esa delicadeza que siempre me sorprendía, dada su reputación de despiadado en los negocios. Tú. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en la mesita de noche. Lo ignoró, manteniendo su atención fija en mí, pero volvió a vibrar. Luego, otra vez, la insistencia sugería urgencia. Contesta, le dije. La resignación se instaló en mi pecho. Esa era nuestra realidad. Emergencias y obligaciones que no esperaban un momento conveniente. James cogió el teléfono y su expresión pasó de molesta a tensa al leer la pantalla. Tengo que contestar. Es Christopher. Christopher Evans. Había aprendido ese nombre en las últimas semanas, cuando James me fue presentando poco a poco a los protagonistas de su complicado mundo. El segundo hijo de una familia rival, conocido por su agresiva expansión y por su especial talento para encontrar los puntos débiles de las personas. James me besó brevemente antes de levantarse de la cama y caminar hacia la ventana para atender la llamada. Observé cómo se le tensaban los hombros y apretaba la mandíbula con una tensión familiar mientras escuchaba lo que Evans le decía. La conversación fue breve, mantenida en esos tonos cuidadosos y neutros que significaban peligro. Tengo que reunirme con él esta noche. James volvió a la cama, pero no se relajó, sentándose contra el cabecero con la tensión vibrando en todo su cuerpo. Se está gestando una situación, una disputa territorial que podría agravarse si no la manejamos correctamente. Define manejarla correctamente. Sus ojos se encontraron con los míos y vi la guerra entre la protección y la honestidad que se libraba detrás de ellos. Le había hecho prometer total transparencia y ahora estaba poniendo a prueba si lo decía en serio. Hay una operación de transporte en la que ambos tenemos intereses. Evans cree que estoy tratando de desplazarlo. Amenaza con tomar represalias a menos que renegociemos los términos. ¿Y por represalias te refieres a violencia? Probablemente. Quizás contra nuestras propiedades comerciales legítimas. Quizás contra personas con las que estoy asociado. Su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Por eso necesito reunirme con él. Demostrar que estamos dispuestos a negociar, a calmar las cosas antes de que se conviertan en algo peor. Llévame contigo. La expresión de James pasó de la sorpresa a la negativa rotunda. De ninguna manera, Kate. Estas reuniones no son ocasiones sociales. Son peligrosas. Exactamente. Por eso debería estar allí. Me incorporé y me cubrí con la sábana. Me dijiste que declarar públicamente que era tuya era una forma de protegerme, porque así quedaba claro que era tuya. Pero si nunca se me ve contigo, si siempre estoy escondida, ¿cómo funciona esa protección? Funciona porque la gente sabe que hacerte daño significa responder ante mí. Su voz tenía un tono de advertencia. No necesitas estar físicamente presente para eso. Quizás no, pero necesito entender tu mundo si queremos que esta relación funcione. Necesito ver con lo que lidias, no solo oírlo de segunda mano. Le apreté la mano. Compañeros, ¿recuerdas? Honestidad total, confianza total. Eso va en ambos sentidos. Durante un largo momento, James permaneció en silencio, sus ojos oscuros buscando en mi rostro algo que yo no podía nombrar. Luego exhaló bruscamente y se pasó la mano libre por el pelo. Es una idea terrible. Probablemente. Pero vas a decir que sí de todos modos, ¿verdad? Su sonrisa era renuente, pero sincera. Eres increíblemente terca. ¿Te lo ha dicho alguien alguna vez? Me contrataste específicamente porque soy terca. No te quejes ahora. La reunión tuvo lugar esa noche en un restaurante que reconocí de anteriores cenas de negocios de James. Pero esta vez, la sala privada del fondo tenía un peso diferente. Christopher Evans estaba sentado a la cabecera de la mesa con dos hombres que supuse que eran guardaespaldas a ambos lados. Su expresión era cuidadosamente neutral cuando James y yo entramos, y sus pálidos ojos me evaluaban con una intensidad incómoda. Wilson no sabía que se trataba de una visita social. La voz de Evans transmitía una falsa cordialidad. No lo es.
Mi novia quería comprender mejor mi negocio. No veía razón para excluirla de una simple negociación. La mano de James se posó en mi espalda, posesiva y protectora. Novia. La sonrisa de Evans no llegaba a sus ojos. ¿Cómo de doméstica? ¿Sabe ella de qué tipo de negocios estamos hablando realmente? Sé lo suficiente. Mantuve la voz firme a pesar de mi pulso acelerado. James me dijo que hay una disputa territorial sobre las operaciones de transporte. Parece algo que personas racionales podrían resolver mediante el diálogo en lugar de amenazas. La atención de Evans se centró en mí, calculadora y racional. Interesante elección de palabras. Dígame, señorita Roberts. Kate Roberts. Lo miré directamente a los ojos, negándome a mostrar el miedo que se retorcía en mi estómago. Señorita Roberts, ¿sabe lo que pasa cuando la gente se entromete en asuntos que no entiende? Imagino que salen perjudicados. Mantuve una expresión neutra, pero también imagino que los empresarios inteligentes reconocen cuando la escalada cuesta más que el compromiso. Las represalias son costosas en recursos, en atención por parte de las fuerzas del orden, en relaciones dañadas con socios mutuos. Renegociar un contrato parece más sencillo. Algo brilló en la expresión de Evans. Sorpresa, tal vez, o respeto a regañadientes. A mi lado sentí que James me apretaba la espalda con la mano, aunque no sabía si era por orgullo o por pánico. Tienes una novia interesante, Wilson. Evans se recostó en su silla. ¿Con formación en negocios? ¿Análisis estratégico? No di más detalles, dejándole sacar sus propias conclusiones. La conversación cambió entonces, pasando al terreno de la negociación real. Permanecí en silencio en su mayor parte, observando la dinámica y los juegos de poder, mientras James y Evans se rodeaban verbalmente, probando los límites y estableciendo condiciones. Lo que más me llamó la atención fue lo similar que era a las negociaciones comerciales legítimas que había observado. El mismo lenguaje cuidadoso, las mismas concesiones estratégicas, solo que con más en juego y consecuencias más peligrosas en caso de fracaso. Cuando nos marchamos 2 horas más tarde, James había conseguido un acuerdo que le daba a Evans un territorio más amplio a cambio de un porcentaje reducido en las operaciones compartidas. No era todo lo que ambos querían, pero era viable. Una base para la paz en lugar de la guerra. En el coche de vuelta al ático, James permaneció en silencio durante varios largos minutos. Observé las luces de la ciudad difuminarse a través de las ventanas tintadas, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Podrías haberte matado. Su voz era tranquila, pero tenía un tono de furia que nunca antes había dirigido hacia mí. Pero no fue así. Me volví hacia él. De hecho, ayudé. Evans respetó que yo hablara. Eso cambió la dinámica. O te convirtió en un objetivo. James apretó la mandíbula. Kate, estas personas no son empresarios racionales que se puedan analizar como un caso de estudio. Son peligrosos. Ven la debilidad y la explotan. Ven algo valioso e intentan quedarse con ello. ¿Eso es lo que crees que soy? ¿Valiosa? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Lo eres todo. La confesión fue cruda, y precisamente por eso no puedo perderte por mi propia estupidez. Traerte esta noche ha sido un error. Para. Le cogí la mano, obligándole a mirarme. Deja de protegerme de tu vida mientras afirmas que somos socios. No puedes tenerlo todo, James. O estoy completamente involucrada en esto, con pleno conocimiento de los peligros y las complicaciones, o soy solo otra persona a la que tienes que proteger. ¿Cuál de las dos cosas es? Su expresión era angustiada en la penumbra. No sé cómo hacer esto, cómo dejarte entrar sin ponerte en peligro. Entonces lo resolveremos juntos. Entrelacé nuestros dedos. Pero no puedes decidir unilateralmente que soy demasiado delicada para tu mundo. Soy más fuerte de lo que crees. Sé que lo eres. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Eso es lo que me aterroriza. Cuando llegamos al ático, James me atrajo hacia él en cuanto se cerraron las puertas del ascensor, y su boca encontró la mía con una intensidad desesperada. El beso sabía a miedo y frustración y a algo más profundo.
el terror de amar a alguien en un mundo donde el amor podía convertirse en un arma. Hicimos el amor esa noche con una urgencia que parecía una reivindicación, un consuelo, como dos personas tratando de convencerse a sí mismas de que algo imposible podía funcionar. Después, enredados en sábanas que costaban más que mi primer coche, escuché cómo el corazón de James se ralentizaba mientras se quedaba dormido. Lo que dije antes iba en serio. Su voz era somnolienta, pero firme. Lo eres todo para mí, Kate. Lo que significa que pasaré cada día intentando ser digno de la confianza que has depositado en mí. Ya lo eres, le susurré, aunque no estaba segura de si me había oído antes de que el sueño se apoderara de él. Me quedé despierta mucho tiempo después, observando cómo las luces de la ciudad dibujaban patrones en el techo, intentando ignorar la fría certeza que se instalaba en mi pecho. Esta noche me había mostrado la realidad del mundo de James, el peligro, la cuidadosa navegación por la violencia, la constante evaluación de amenazas. Y aunque había dicho en serio cada palabra sobre ser compañeros, sobre elegir esta vida con él, no podía silenciar la pequeña voz que me preguntaba si el amor era suficiente para sobrevivir en un mundo construido sobre el poder y el miedo. Afuera la ciudad zumbaba con su habitual sinfonía nocturna. En algún lugar, Christopher Evans estaba haciendo sus propios cálculos, y en la seguridad de los brazos de James intenté no pensar en lo que esos cálculos podrían significar para nosotros. 6 meses pasaron en una nebulosa de normalidad, salpicados por recordatorios de que mi vida era cualquier cosa menos típica. Me instalé por completo en el ático. Mi cautela inicial sobre mantener mi antiguo apartamento se fue desvaneciendo gradualmente. A medida que el espacio de James se convertía genuinamente en nuestro, aprendí sus rutinas, sus preferencias, los pequeños rituales que conformaban nuestra vida doméstica. Tomábamos café juntos cada mañana antes de que él se fuera a la oficina. Cenábamos tarde y hablábamos de nuestro día, omitiendo cuidadosamente los detalles demasiado peligrosos como para decir en voz alta. Los fines de semana los pasábamos en un cómodo silencio, leyendo o trabajando uno al lado del otro, o explorando la ciudad juntos como parejas normales. Pero la normalidad era una ilusión que ambos manteníamos con un esfuerzo deliberado, porque bajo la superficie de la vida doméstica, el mundo de James seguía girando con su propio y peligroso impulso. Me había familiarizado con los actores, los rivales que rodeaban Wilson Enterprises en busca de debilidades, las viejas conexiones familiares que James no podía romper por completo, los socios comerciales legítimos que sospechaban, pero nunca confirmaban con qué estaban realmente lidiando. Aprendí a leer la tensión en los hombros de James cuando ciertos nombres aparecían en su teléfono. Aprendí en qué reuniones volvía a casa agotado y en cuáles lleno de energía. Aprendí la diferencia entre una negociación productiva y un enfrentamiento peligroso. Y poco a poco me había labrado mi propio espacio en su imperio. Mi puesto de análisis estratégico en Wilson Enterprises había evolucionado hasta convertirse en algo más sustancial. Revisaba los contratos en busca de posibles trampas, identificaba oportunidades de negocio, asesoraba sobre adquisiciones y asociaciones. James me consultaba cada vez más sobre decisiones tanto legítimas como dudosas, valorando mi perspectiva externa y mi enfoque analítico. Tú ves patrones que a mí se me escapan, me dijo una noche, revisando un acuerdo inmobiliario especialmente complejo, porque no estás entrenada para pensar como ellos. Pensás como un académico que analiza sistemas, en lugar de como un jugador dentro del juego. Eso te hace peligrosa, en el mejor sentido posible. Peligrosa. Esa palabra me perseguía últimamente. Todo cambió un jueves a finales de junio. Estaba trabajando desde casa, revisando los informes trimestrales de la filial de transporte de Wilson Enterprises, cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Hola, señorita Roberts. La voz era culta, masculina, desconocida. Me llamo Lawrence Blackwood. Soy un abogado que representa ciertos intereses que se solapan con los de Wilson Enterprises. Me senté más erguida, inmediatamente alerta. James me había enseñado a desconfiar de las llamadas inesperadas, especialmente de los abogados.
No estoy autorizada a hablar de los negocios de Wilson Enterprises sin el consentimiento del señor Wilson. No se trata de negocios, se trata de usted. Una pausa. Concretamente, de su relación con James Wilson y lo que esa relación significa para su seguridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sé a qué se refiere. No estoy insinuando nada. Estoy exponiendo hechos. Se oyó el ruido de papeles en segundo plano. Lleva 6 meses viviendo con el señor Wilson. Se la ha visto con él en varios actos empresariales. Incluso ha asistido al menos a una reunión con Christopher Evans, un conocido competidor en las operaciones menos legítimas de Wilson. Esto la convierte en una persona de interés para varias partes. Vaya al grano. Mantuve la voz firme gracias a mi fuerza de voluntad. La cuestión es que las personas cercanas a hombres poderosos se convierten en objetivos, señorita Roberts. Son una ventaja que se puede utilizar, una moneda de cambio, y usted, con su falta de conexiones familiares o recursos de protección, es un objetivo especialmente vulnerable. A menos, claro está, que prefiera reconsiderar su relación con el señor Wilson antes de que se aproveche esa vulnerabilidad. ¿Es esto una amenaza? Considérelo. Un consejo amistoso de partes interesadas que prefieren evitar conflictos innecesarios. La sonrisa era audible en su voz. James Wilson se ha ganado enemigos con su transición a los negocios legítimos. Esos enemigos siempre están buscando puntos débiles. No se convierta en uno de ellos. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Esto era diferente de las vagas advertencias sobre el peligro. Era específico, dirigido, una amenaza directa disfrazada de preocupación. Debería haber llamado a James inmediatamente. Debería haberle contado la amenaza de Blackwood y dejar que él se ocupara con los recursos que tuviera a su disposición. En lugar de eso, me senté en su escritorio, mirando el teléfono, tratando de procesar las implicaciones. Hace 6 meses, elegí esta vida con los ojos abiertos. Insistí en que fuéramos socios, en la total transparencia sobre los peligros y las obligaciones. Pero escuchar esos peligros articulados por un desconocido, que me dijera explícitamente que mi relación con James me convertía en un objetivo, hizo que la amenaza abstracta se convirtiera en algo nítido e incómodo. La puerta del ático se abrió. La voz de James se oyó antes de lo habitual. Kate, ¿estás en casa? He encontrado tu voz en tu estudio. Apareció en la puerta, me miró a la cara y cruzó inmediatamente la habitación para arrodillarse junto a mi silla. ¿Qué ha pasado? Le conté lo de la llamada de Blackwood y vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a la furia fría. Cuando terminé, tenía la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a romper los dientes. Lawrence Blackwood trabaja para la familia Mitchell en las operaciones de Boston. La voz de James era peligrosamente tranquila. Llevan años intentando entrar en el territorio de Nueva York. Esto es un aviso contra ti a través de mí. La realidad se posó pesadamente en mi pecho. Justo lo que temías. Sí, sus manos encontraron las mías y las apretaron con fuerza. Lo que significa que tenemos que adaptar nuestra seguridad. Te asignaré un equipo de protección. James, esto no es negociable, Kate. Sus ojos se clavaron en los míos. Me dijiste que éramos socios. Los socios se protegen mutuamente. Eso significa que aceptas protección incluso cuando es inconveniente o incómodo. ¿Entendido? Quería discutir, quería insistir en que podía valerme por mí misma, que los guardaespaldas eran excesivos, que eso trastornaría toda mi vida. Pero al mirar su rostro, al ver el miedo genuino bajo la furia, no pude. Entendido. El equipo de seguridad se materializó al día siguiente. 2 profesionales, un hombre llamado Marcus y una mujer llamada Rachel, que mantuvieron una distancia discreta mientras se aseguraban de que nunca estuviera realmente sola. Me acompañaban a la oficina, a las reuniones, a tomar café con amigos. Su presencia era a la vez tranquilizadora y sofocante. Me siento como una princesa de la mafia en una película, le dije a James una noche, viendo a Rachel apostada casualmente cerca de la entrada del ático. Excepto que yo no me apunté a este papel.
Te apuntaste en el momento en que te mudaste conmigo. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Sé que es difícil, pero la alternativa es que estés vulnerable, y no puedo aceptarlo. La alternativa es que yo viva mi vida sin estar constantemente vigilado. Kate. Me giró para que lo mirara. Los Mitchell no hacen amenazas en vano. La llamada de Blackwood fue una advertencia de que te están vigilando, buscando oportunidades. Hasta que resolvamos esta situación, la seguridad no es opcional. ¿Y cómo la resolvemos? ¿Qué significa eso? Significa que me reuniré con los Mitchell. Estableceré límites claros. Dejaré muy claro que tocarte significa una guerra que no pueden permitirse. Su expresión era sombría. Significa reforzar lo que establecí en esa gala hace meses, que eres mía y cualquiera que te haga daño tendrá que responder ante mí. Esa declaración posesiva debería haberme molestado. En cambio, hizo que algo feroz y cálido floreciera en mi pecho, porque bajo ese lenguaje territorial se escondía un miedo genuino por mi seguridad. Amor expresado a través del único vocabulario que el mundo de James entendía. La reunión con los Mitchell tuvo lugar 2 semanas después. James quería que yo no estuviera presente, pero yo insistí con el mismo argumento de antes. Si realmente era su compañera, necesitaba comprender estas situaciones por completo. El compromiso fue que me quedaría en el ático con Marcus y Rachel mientras James se reunía con los líderes de Mitchell en un lugar neutral. Pasé esas horas paseándome por el salón, sobresaltándome con cada notificación de mi teléfono, imaginando los peores escenarios posibles. Cuando James finalmente regresó a medianoche, agotado pero ileso, el alivio me inundó con tanta intensidad que casi me derrumbó. Está controlado, me abrazó con fuerza. Los Mitchell han cedido. Han aceptado respetar nuestro territorio y dejaros en paz. ¿Qué les prometiste? Acceso a ciertas rutas marítimas europeas que he estado desarrollando. Valió la pena la concesión para garantizar tu seguridad. Me acarició la cara con la mano. Tú vales cualquier concesión, Kate. Quería creer que todo había terminado. Quería aceptar su tranquilidad y seguir adelante. Pero algo en su expresión sugería complicaciones. No me lo estaba contando todo. ¿Qué más? Me la aparté para estudiar su rostro. Hay algo que no me estás contando. James se quedó en silencio durante un largo momento, con una guerra interna visible en sus ojos. Luego suspiró y me llevó al sofá. Los Mitchell aceptaron dejarte en paz, pero dejaron claro que ven mi relación contigo como una debilidad. Una prueba de que me he vuelto blando, de que estoy anteponiendo los lazos personales a los negocios. Otras familias lo verán de la misma manera, lo que significa que tengo que demostrar fuerza en otros ámbitos, ser más agresivo en otras negociaciones, demostrar que protegerte no significa que sea vulnerable. ¿Quieres decir que debo ser más peligroso para demostrar que sigues siendo peligroso? La realidad era amarga. Yo también te he convertido en un objetivo, pero de otra manera. No. Su mano encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Me has dado algo que vale la pena proteger. Hay una diferencia. Antes de ti, no tenía nada que perder, excepto mis intereses comerciales y mi reputación. Ahora tengo algo infinitamente más valioso. Eso no me hace débil. Me hace más cuidadoso y más despiadado a la hora de eliminar amenazas. La lógica era retorcida, pero de alguna manera tenía sentido en el mundo de James. Yo era tanto su mayor vulnerabilidad como su motivación para ser intransigente. Lo que podía destruirlo y lo que valía la pena destruir a otros para proteger. No sé si puedo vivir así. La confesión se escapó en silencio, siempre preguntándome si amarte te pone en peligro o me pone en peligro a mí, siempre calculando las implicaciones de seguridad en lugar de simplemente existir. Lo sé. Me atrajo hacia su pecho y sentí su latido constante bajo mi oreja. Pero también sé que no voy a dejarte ir. Así que averiguaremos cómo navegar juntos por esto. Cómo construir una vida que reconozca los peligros sin dejarse consumir por ellos. Cómo amarnos a pesar de las complicaciones, en lugar de porque no existen. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Nunca antes habías dicho eso. ¿Qué? Que me amas. Su expresión se suavizó y se volvió vulnerable y desprevenida.
Te he amado desde que entraste en esa gala y me acusaste de celos delante de todos. Quizás incluso antes. Simplemente no tenía las palabras para admitirlo hasta ahora. Yo también te amo. Las palabras me parecieron enormes e insuficientes al mismo tiempo, a pesar de que eres imposible y peligroso y tu mundo es una locura. Su risa fue suave, especialmente por esas cosas. Sospecho que no haces nada de la manera fácil, Kate Roberts. Tampoco tú, James Wilson. Nos sentamos allí, en el tranquilo ático, abrazándonos mientras la ciudad brillaba abajo. Mañana traería nuevas complicaciones, nuevas amenazas, nuevas negociaciones. Pero esta noche teníamos esto. La certeza del amor reconocía la frágil seguridad de estar juntos a pesar de todo lo que intentaba separarnos. Tendría que ser suficiente. La primera nevada de diciembre llegó temprano, transformando Manhattan en algo más suave, más limpio, casi inocente. Me quedé de pie junto a las ventanas del ático, observando cómo caía sobre las torres de cristal, con la mano descansando inconscientemente sobre mi vientre aún plano. 8 semanas. Ese era el tiempo que llevaba sabiendo que estaba embarazada sin decírselo a James. No era que no quisiera decírselo, era que decírselo lo haría irrevocablemente real, nos obligaría a tomar decisiones para las que no estábamos preparados, introduciría nuevas vulnerabilidades en una relación ya complicada por el peligro y la obligación. Así que había guardado el secreto, acudiendo a las citas con el médico durante el horario laboral, ocultando las náuseas matutinas con excusas sobre el mal café, esperando el momento adecuado que parecía no llegar nunca. Estás pensando en voz alta otra vez. James me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. ¿Quieres compartirlo? Solo estoy mirando la nieve. La mentira me pesaba más de lo habitual. Es preciosa, hace frío y está húmeda e imposibilita el tráfico, pero su tono era cariñoso. Eres la única persona que conozco que se pone poética con el tiempo. Me giré entre sus brazos y le miré a la cara. 10 meses desde aquella gala en la que todo cambió. 10 meses construyendo juntos esta vida improbable, navegando por su peligroso mundo, defendiendo nuestra relación contra amenazas tanto externas como internas, aprendiendo a amar a alguien cuya existencia desafiaba cualquier categorización simple. James, tengo que decirte algo. Su expresión se tensó inmediatamente, leyendo una tensión que no pude ocultar del todo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Al menos no creo que pase nada. Es solo que... Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Cómo le decías a un hombre que vivía perpetuamente en guardia que iba a ser padre, que habías creado algo infinitamente vulnerable en un mundo definido por el peligro? Mi teléfono vibró antes de que pudiera encontrar las palabras. Luego vibró el de James. De nuevo, la insistencia urgente que significaba crisis. James agarró su teléfono, su expresión transformándose mientras leía. Christopher Evans está muerto, asesinado anoche. Su familia afirma que Wilson Enterprises es responsable. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Lo estabas? No. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero alguien quiere que parezca que lo estábamos. Esto es una trampa, Kate. Alguien está tratando de iniciar una guerra. Las siguientes horas se convirtieron en un caos controlado. James hizo llamadas, recopiló información, reunió a sus principales asesores. Escuché desde un rincón de la habitación mientras surgían los detalles. Evans había sido asesinado en su propia casa, al estilo de una ejecución, con pruebas colocadas para sugerir la implicación de Wilson Enterprises. La familia Evans exigía venganza. Otras familias estaban tomando partido, viendo una oportunidad en el conflicto. Vendrán a por ti. Christopher Bennett, jefe de seguridad y asesor más cercano de James, lo afirmó como un hecho más que como una posibilidad. Eres el objetivo obvio para la represalia. El hermano menor de Evan, Thomas, ya está haciendo amenazas. Entonces aumentaremos la seguridad. La voz de James era mortalmente tranquila. Kate no sale del ático sin escolta completa. Aseguraremos todos los puntos vulnerables conocidos o desapareceré por un tiempo. La sugerencia se me escapó antes de que la formulara por completo.
Salir de Nueva York hasta que esto pase. Eliminarme como objetivo. No. Esa sola palabra tenía un tono de absoluta firmeza. Huir te hace parecer vulnerable. Me hace parecer débil. No huimos. James, no, Kate. Cruzó la habitación hacia mí y me puso las manos sobre los hombros. Prometo protegerte. Eso significa mantenerte cerca, donde puedo garantizar tu seguridad, no enviarte lejos, donde no puedo controlar las variables. No se trata de control. Sí, lo es. Sus ojos eran feroces. Se trata de que me niego a permitir que nadie amenace lo que es mío. Se trata de mantenernos firmes en lugar de darles la satisfacción de hacernos sentir miedo. Se trata de demostrar a todas las familias que nos observan que Wilson Enterprises no se echa atrás. Esa declaración posesiva debería haberme alarmado. En cambio, hizo que el secreto que había estado guardando se volviera de repente insoportable. Estoy embarazada. Las palabras cayeron en el tenso silencio como una explosión. James se quedó paralizado, con las manos aún sobre mis hombros, y su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad y a algo que podría haber sido terror. ¿Qué? ¿8 semanas? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Lo sé desde hace 3 semanas. Estaba buscando el momento adecuado para decírtelo, pero nunca parecía haberlo. Y ahora alguien ha asesinado a Christopher Evans y te ha inculpado a ti. Y tu mundo se está derrumbando. Y me besó, interrumpiendo mi explicación con su boca sobre la mía, feroz y exigente. Cuando nos separamos, su frente se apoyó contra la mía, con la respiración entrecortada. Estás embarazada. Probando las palabras. Vamos a tener un bebé. Sí. Busqué en su rostro la reacción tras la conmoción. Sé que es un momento terrible. Sé que me convierte en un objetivo aún mayor. Sé que complica todo. Es perfecto. Sus manos se mueven para enmarcar mi rostro. Sus pulgares acarician mis pómulos. Aterrador, imposible y absolutamente perfecto. James, ¿has oído lo de que es un momento terrible? Alguien acaba de inculparte por asesinato. Va a haber una guerra. Este es posiblemente el peor momento de la historia para estar embarazada de tu hijo. O el mejor. Su sonrisa fue pequeña pero sincera. Porque ahora tengo 2 personas por las que vale la pena luchar en lugar de una. 2 razones para acabar con esto de forma rápida y decisiva en lugar de dejar que se prolongue. Quería discutir su lógica, señalar que el embarazo me hacía vulnerable en lugar de fuerte. Pero al mirar su rostro, al ver la alegría mezclada con la determinación y con un feroz instinto protector, no pude encontrar las palabras. Tenemos que trasladarte a un lugar más seguro. La voz de Christopher Bennett interrumpió nuestro momento. El ático es defendible, pero no es ideal para un asedio prolongado. De acuerdo. James me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él. La propiedad de Connecticut, con un equipo de seguridad completo y personal médico de guardia, dada la condición de Kate. No soy una inválida, protesté. Estar embarazada no significa que necesite tener personal médico rondándome. Significa que llevas algo infinitamente precioso en una situación en la que el estrés y el peligro son constantes. El tono de James no dejaba lugar a discusiones. No vamos a correr riesgos, Kate, no con esto. La propiedad de Connecticut resultó ser una finca a una hora de la ciudad, extensa, aislada, rodeada de medidas de seguridad, tanto visibles como ocultas. James nos trasladó allí en menos de 24 horas, estableciendo un centro de operaciones en la casa principal y alojándome en una casa de invitados que parecía más bien una prisión de lujo. Pasé la primera semana dando vueltas, inquieta y frustrada, mirando por las ventanas cómo James dirigía sesiones estratégicas a las que no se me permitía asistir. Mi equipo de seguridad se había triplicado. Rachel y Marcus ahora tenían refuerzos, lo que garantizaba que nunca estuviera sola, nunca desprotegida, nunca se me permitiera olvidar que era un objetivo que merecía protección. Esto es una locura, le dije a James cuando finalmente vino a la casa de invitados a última hora de la tarde, agotado tras horas de negociaciones. Me estoy hoy volviendo loca de aquí.
No puedo trabajar, no puedo ayudar. Solo estoy sentada en un cómodo encarcelamiento, esperando a que resuelvas una crisis en la que, al parecer, soy demasiado delicada para ayudar. Estás esperando a nuestro hijo en medio de una guerra que alguien ha diseñado específicamente para crear el caos. Me abrazó y sentí la tensión vibrando a través de su cuerpo. Perdóname si estoy siendo sobreprotector. Ser sobreprotector es controlar mi teléfono. Esto es algo completamente diferente. Me aparté para mirarlo, compañeros. Recuerda, honestidad total, confianza total. Ese era nuestro trato. El trato se hizo antes de que alguien me incriminara por asesinato y te convirtiera en un objetivo. Apretó la mandíbula. Ahora todo es diferente. Nada es diferente. El peligro siempre ha estado ahí, solo que ahora tenemos pruebas más concretas. Me acerqué a la ventana y miré hacia los terrenos de la finca. No puedes protegerme de tu mundo ocultándome de él, James. Eso nunca iba a funcionar. Entonces, ¿qué quieres? Quiero ayudar. Me volví hacia él. Quiero usar mis habilidades para analizar esta situación y encontrar puntos débiles. Quiero ser parte de la solución en lugar del problema que tienes que gestionar. Quiero ser tu compañera en lugar de tu posesión. Algo cambió en su expresión. ¿Crees que así es como te veo? ¿Como una posesión? Creo que me quieres. Elegí mis palabras con cuidado. Pero también creo que defines la protección como control, como eliminar variables y amenazas y mantenerme encerrada en una jaula preciosa donde nada puede tocarme. Y aunque aprecio el sentimiento, no puedo vivir así. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de verdades que habíamos estado evitando durante meses. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, cubriendo el suelo de blanco. Estoy aterrorizado. La confesión salió a borbotones. El miedo a perderte, a no poder protegerte a ti y a nuestro hijo, a cometer un error que me costara todo lo que me importa. Así que, sí, estoy tratando de controlar la situación, porque el control es lo único que conozco. Es cómo he sobrevivido en este mundo. Pero tienes razón. No eres un problema que haya que gestionar. Eres la mujer que amo y te mereces algo mejor que estar escondida como si fueras algo frágil. Me acerqué a él y le cogí las manos entre las mías. Entonces déjame ayudarte. Déjame formar parte de esto. De acuerdo. Exhaló lentamente, renunciando al control con un esfuerzo visible. Pero en mis términos, trabajarás desde aquí, no desde la casa principal. Tendrás seguridad completa en todo momento. Y si la situación se agrava, si las amenazas se vuelven inmediatas, seguirás las instrucciones de Christopher sin discutir. Esas son mis condiciones. Trato hecho. Me invadió una gran sensación de alivio. Ahora cuéntame todo sobre el asesinato de Evan y quién se beneficia de inculparte. Pasamos las siguientes 3 horas revisando las pruebas, analizando patrones e identificando a los posibles autores del complot. Mis habilidades de análisis estratégico, sin usar durante semanas, se pusieron en marcha con alivio mientras trazaba conexiones y motivaciones. A medianoche, habíamos desarrollado una teoría. La familia Mitchell, aún resentida por las concesiones que James les había impuesto meses atrás, había orquestado la muerte de Evan para eliminar a un competidor y desestabilizar la posición de Wilson. Es elegante, en cierto modo retorcido, dije, estudiando el diagrama que habíamos creado. Eliminan a Evans, te incriminan y luego intervienen como pacificadores cuando ambas familias se ven debilitadas por el conflicto. Ganan territorio sin disparar un solo tiro, lo que significa que necesitamos pruebas antes de acusarlos. James se frotó los ojos, con evidente cansancio. Y las pruebas son difíciles cuando han tenido tiempo de borrar sus huellas. Aunque no imposibles, se me estaba ocurriendo una idea. La familia Mitchell tiene una operación logística en Nueva Jersey. Revisé sus registros financieros hace meses, cuando estábamos considerando una asociación. Tienen patrones, contratistas específicos a los que recurren, rutas específicas que prefieren. Si ellos orquestaron esto, habrá rastros en esos patrones, anomalías en los días previos a la muerte de Evan. La expresión de James se agudizó. ¿Puedes encontrar esos rastros?
Dame acceso a las bases de datos adecuadas en 3 días. Los encontraré. Me llevó 4 días en lugar de 3, trabajando hasta altas horas de la noche mientras James coordinaba con sus aliados y gestionaba negociaciones cada vez más hostiles con la familia Evans. Pero encontré lo que necesitábamos. Pagos a un contratista con conexiones con el equipo de seguridad de Evans. Registros de viajes que mostraban a agentes de Mitchell en Nueva York la semana del asesinato. Patrones de comunicación que revelaban la coordinación temporal. La prueba no era absoluta, pero era lo suficientemente sustancial como para arrojar serias dudas sobre la participación de Wilson Enterprises y desviar la atención hacia los verdaderos organizadores. James presentó las pruebas en una reunión de los jefes de familia, a la que yo asistí a través de una conexión de vídeo segura desde Connecticut. Observé cómo cambiaban los cálculos, cómo se reformaban las alianzas, cómo la familia Mitchell se encontraba de repente aislada y a la defensiva. Cuando concluyó la reunión, se había evitado la guerra. Los Mitchell se enfrentaban a las consecuencias de su manipulación por parte de varias familias, y la posición de James, en lugar de debilitarse por la muerte de Evans, se había fortalecido gracias a su gestión de la crisis. Lo hemos conseguido. La voz de James llegó a mi teléfono horas más tarde, mientras conducía de vuelta a Connecticut. Lo lograste. En realidad, tu análisis resolvió el caso. Somos socios. Sonreí, agotada pero satisfecha. Así es como funciona esto. Esa noche, cuando James finalmente regresó a la cabaña, me abrazó con un alivio desesperado. Me equivoqué, dijo en voz baja. Me equivoqué al protegerte aislándote, al intentar manejar todo yo solo. Tenías razón, juntos somos más fuertes que separados. Lo sé, lo besé suavemente, pero te agradezco que lo admitas. Su mano se posó sobre mi vientre, a un plano, pero que llevaba nuestro futuro. Prometo mejorar, confiar en ti, dejarte formar parte de este mundo en lugar de ocultarte de él. Nuestro hijo se merece unos padres que sean auténticos compañeros, no un padre que controla y una madre que es controlada. Nuestro hijo se merece unos padres que se amen. Cubrí su mano con la mía. Todo lo demás lo resolveremos juntos. 3 meses después, cuando mi embarazo era evidente y hermoso, James me pidió matrimonio como es debido, sin exigencias ni posesiones, sino con una pregunta. Se arrodilló en el ático donde habíamos construido nuestra vida. Me pidió que me casara con él, que fuera su esposa, su compañera, su igual en todo. Le dije que sí sin dudarlo. Nuestra boda, 6 meses después, fue pequeña y privada, celebrada en la finca de Connecticut, con solo nuestros seres más cercanos presentes. Llevaba un vestido sencillo, llevaba flores de los jardines de la finca y pronuncié votos que prometían compañerismo y amor en lugar de obediencia y protección. Cuando la voz de James se quebró durante sus votos, cuando las lágrimas le recorrieron el rostro mientras prometía amarme a mí y a nuestra hija por igual, ser digno de la confianza que habíamos depositado en él, supe que habíamos encontrado algo excepcional. Amor que existía a pesar de las dificultades imposibles. Una relación basada en la honestidad y la confianza en lugar del control y la posesión. Un futuro que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos habíamos elegido. Nuestra hija nació en una fría mañana de febrero, perfecta, llorando y absolutamente nuestra. James la sostenía con tanta delicadeza, con tal admiración, que me enamoré de él de nuevo. Al verlo transformarse del frío hombre de negocios al que había entrevistado en el padre que lloraba por nuestra hija, supe que habíamos hecho algo extraordinario. Habíamos construido un amor verdadero en un mundo definido por el poder. Habíamos creado una familia a partir de circunstancias imposibles. Nos habíamos elegido mutuamente una y otra vez a pesar de todas las razones para alejarnos. No era la sencilla historia de amor que una vez había imaginado para mí, pero era la nuestra. Desordenada y complicada, pero absolutamente digna de cada difícil decisión que nos había llevado hasta allí. Desde aquella primera declaración posesiva en un salón de baile abarrotado hasta las lágrimas del día de nuestra boda, Kate y James demostraron que el amor verdadero no tiene que ver con el control.
Se trata de elegir la unión a pesar de todos los obstáculos imposibles. Su viaje de jefe y asistente a marido y mujer, de secretos peligrosos a honestidad vulnerable, nos recuerda que lo más poderoso que podemos ofrecer a alguien es la confianza total. Si esta historia te ha emocionado, haz clic en me gusta para ayudar a otros a descubrirla. ¿Qué habrías hecho en la situación de Kate cuando James te reclamó públicamente por primera vez? ¿Aceptaste su protección o exigiste tu independencia primero? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación.